Hola familia de la Iglesia Juvenil Faith on Fire, qué gusto me da nuevamente poder saludarles. Iniciamos con este servicio de canto y hoy he pedido la colaboración de 3 amigos. Así que vamos a iniciar con Daniel Castañaza. Dani, bienvenido. Hola Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para toda la familia Faith on Fire, todas las personas que nos ven desde sus casas. Espero que hoy sea de mucha bendición. Gracias por ayudarnos. Vamos a ir con la primera alabanza. Esta se llama Da una sonrisa. Todos la conocemos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dar una sonrisa. Buenísimo. Da una sonrisa cierta, una sonrisa abierta, llena de amor. Da una sonrisa cierta, una sonrisa abierta, llena de amor. Quien tiene a Jesús vivirá para gozar. Está siempre contento aunque le vaya mal. Tropieza aquí, se cae allá, se levanta de nuevo y se pone a cantar. Se levanta de nuevo y se pone a cantar. Da una sonrisa cierta, una sonrisa abierta, llena de amor. Da una sonrisa cierta, una sonrisa abierta, llena de amor. Quien tiene a Jesús vivirá para gozar. Está siempre contento aunque le vaya mal. Tropieza aquí, se cae allá, se levanta de nuevo y se pone a cantar. Se levanta de nuevo y se pone a cantar. Bien, muy bien. Gracias Dani por habernos acompañado hoy. Vamos ahora con David Tucker. Hola David. Hola Miguel y amigos de Faith and Fire. Y con David vamos a cantar una que quizás no cantamos mucho, pero a algunos les traerá muy buenos recuerdos y se llama I Love the Thrill. Así que vamos a escuchar y vamos a intentar cantar en inglés esta alabanza. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the smile that I see on those happy faces, praising God in heavenly places. What I feel when I get together with God's wonderful people. Una vez más. I love that thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love that thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love that smile that I see on those happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Eso, muy bien. Vamos a seguir. David, muchas gracias por la participación. Y ahora le toca el turno a Brian Castro. Qué gusto poder saludarte. Bienvenido. Hola Migui, muchas gracias por la invitación. Más bien, aquí estamos. Bien, esta la conocemos muy bien, así que vamos a cantar Demos Gracias. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor. Muchas gracias, Brian, por acompañarnos en esta ocasión en el servicio de canto. Y bien, muchas gracias por habernos acompañado en el servicio de canto de este programa y le invito para que siga compartiendo con nosotros. ¡Feliz sábado! Buenos días, quiero conversar con ustedes el día de hoy un tema que ocupa los titulares de nuestras noticias todos los días durante las últimas semanas.
Hay dos hábitos en la historia de la medicina que han cambiado el curso de las enfermedades. Desde que se descubrió que el lavado de manos con agua y con jabón previene enfermedades, la cantidad de enfermedades de tipo infeccioso han disminuido considerablemente y eso también representa una disminución en la mortalidad que ha tenido nuestra humanidad a través de la historia con solo este hábito. El otro hábito que también ha cambiado el curso de las enfermedades es la vacunación. A partir de que se inició la vacunación y conforme han ido aumentando el número de vacunas que se aplican en la población, la cantidad de enfermedades también de origen infeccioso han disminuido y en el mejor de los casos hasta se ha erradicado. Hay enfermedades de las cuales ya nosotros no tenemos conocimientos y las nuevas generaciones no van a padecer precisamente por eh, la aplicación de vacunas en nuestra población. Cada vez que recibimos un medicamento y en este caso una vacuna, tenemos que preguntarnos, ¿dónde tengo más riesgo? ¿Tengo más riesgo al recibir una vacuna? ¿O tengo más riesgo si no me vacuno, si adquiero la enfermedad, si tengo algún factor de riesgo que puede complicar esa enfermedad y me puede llevar incluso a la muerte? ¿O hay gente a mi alrededor que si yo me enfermo pueden complicarse, pueden incluso fallecer? El hecho de vacunarse es una responsabilidad no solamente de protegernos a nosotros mismos, sino también de proteger a las personas que conviven con nosotros, a las personas que trabajan con nosotros. Y si tenemos un trabajo donde tenemos atención a usuarios, atención al público, también tenemos que proteger a nuestros clientes o al público que tiene contacto con nosotros. Entonces, la responsabilidad de tomar esta decisión de vacunarse o no es una responsabilidad que tenemos que tomar a conciencia y basados en la información. Muchas veces encontramos información que no es correcta o información que pretende meter miedo. Lo correcto es que como ciudadanos debemos de informarnos en relación a la vacuna y tomar una decisión y una decisión de forma responsable. Todos sabemos que nuestro país ha vivido también la pandemia, ya llevamos casi un año de estar escuchando sobre el coronavirus, desde el SARS-CoV-2, que es el virus que pertenece a esta familia y que la enfermedad que causa es la enfermedad del COVID-19. Es una enfermedad que ya hasta el 25 de febrero llevábamos 102.257.414 personas diagnosticadas con esta enfermedad y de las cuales se han reportado 2.211.868 muertes en el mundo. Nuestro país también lleva sus registros y hasta el 25 de febrero se reportaban 203.914 personas diagnosticadas con la enfermedad y teníamos 2.796 fallecimientos de costarricenses hasta esa fecha. Precisamente estos números son los que hacen que nuestras autoridades de salud y autoridades del gobierno hayan tomado la decisión de buscar la vacuna para la población, porque esto no es un problema solamente de salud física, ¿verdad? También se ha convertido en un problema de salud mental, es un problema también económico. Prácticamente todos los hogares han tenido que hacer cambios en sus hábitos, especialmente laborales, incluso educativos. Entonces, la afectación que hemos tenido a nivel de país y a nivel familiar como consecuencia del COVID-19, pues es una situación que ya ha llevado al gobierno a tomar otras medidas para poder acelerar el retorno a todas nuestras actividades. Y la vacunación es una herramienta que puede favorecer al alcanzar que un alto porcentaje de la población se vacune, que podamos ir ya regresando a las actividades tanto económicas como educativas, laborales, mejorando nuestra salud física, incluso también nuestra salud mental.
¿Cómo actúan las vacunas? Pues las vacunas, eh, de momento el esquema de vacunas que tenemos en Costa Rica es un esquema amplio, es uno de los mejores que tenemos a nivel de Latinoamérica. Es la vacuna en Costa Rica son gratis y la mayoría de nuestros niños hasta los 10 años han recibido casi que 28 vacunas. Todas estas vacunas que ellos reciben están hechas a base de virus o bacterias que han sido manipuladas a nivel de laboratorio, se han debilitado, entonces lo que se inocula o lo que se inyecta en una vacuna son virus muertos, virus debilitados, virus atenuados y que al ingresar al organismo, aquí en la imagen lo vemos como llamados como antígenos, van a entonces a activar lo que es el sistema inmunológico, activa la producción entonces de que los linfocitos B, al igual que los linfocitos T, actúen a contrarrestando el efecto que pueden tener estos antígenos, los encapsulan, los destruyen, pero a la vez crean también anticuerpos que entonces aprenden a reconocer qué tipo de partícula fue la que ingresó y crean lo que se conocen como células de memoria. Y esas células permanecen por mucho tiempo en el organismo y en el momento en que ya tiene contacto la persona con ese mismo virus, pero ya no manipulado a nivel de laboratorio, sino que en toda su plenitud, ya no le va a causar enfermedad porque tenía células de memoria y células de defensa que van a contrarrestar, no van a permitir que ese virus o esa bacteria se reproduzca a nivel de las células del organismo y por lo tanto no va a producir enfermedad. Si lo vemos en esta otra imagen, podemos tener entonces virus o bacterias que pueden causar una enfermedad. Si yo no he recibido la vacuna, entonces voy a tener contacto con un virus que está en forma, completo, plenamente capaz de producir enfermedad y mi sistema inmunológico pues necesita un poco de tiempo para contrarrestar ese efecto del virus y eso va a llevar tiempo. Y entonces mientras va a desencadenar la enfermedad y dependiendo de mi estado, de mis factores de riesgo, del tipo de sistema inmunológico que tenga, pues entonces puede ser que me recupere o que tenga complicaciones o incluso que pueda llegar a fallecer por alguna de esas enfermedades. Y o en algunas otras, tal vez quede también alguna secuela. Tenemos también que si la persona recibió vacuna en algún momento, esa vacuna tenía entonces, como dije anteriormente, un virus o una bacteria atenuada o modificada y generó entonces un estímulo en el sistema inmunológico donde hubo producción de linfocitos. Los linfocitos son aquellas células que se encargan de frenar el crecimiento de ese virus, de destruirlo, pero que a la vez va a crear anticuerpos y células de memoria para que cuando tenga contacto otra vez con ese virus en forma completa, va entonces a actuar rápido porque ya existían anticuerpos en el organismo y entonces, y son anticuerpos específicos para esa bacteria o ese virus, se va a eliminar y entonces no va a ocasionar ninguna enfermedad. Eso sucede cuando nos aplicamos una vacuna. La vacuna del COVID-19 tiene una particularidad. Ya supongo que ustedes han escuchado hablar sobre el ARN mensajero. El ARN mensajero es una tecnología que podemos llamarla nueva porque las otras vacunas trabajan, como dije, con virus debilitados, con partes de virus, con virus muertos o con virus atenuados. La vacuna del COVID-19 no tiene virus ni porciones del virus, ni partículas, ni el virus debilitado, sino que se ha creado una tecnología diferente. Se estudió el virus y se encontró que en las espículas existe lo que se llama la proteína S y esa proteína S es la que permite que el virus se adhiera a la célula humana para poder ingresar a la célula, en la célula se reproduce y entonces produce la enfermedad. Entonces, si ese es como el punto de entrada del virus a la célula, a nivel de laboratorio lo que hicieron fue identificar el código genético de esa proteína y entonces
crearon en el laboratorio para entonces ingresarla al organismo cubierta por una capa lipídica, una capa de grasita, para que fuera entonces absorbida en la vacuna. Entonces, en eso consiste el ARN mensajero. Se estudió en el laboratorio en qué consiste la proteína S, que es la forma en que ingresa a la célula, se reproduce o se crea a nivel de laboratorio esa secuencia que se llama el ARN mensajero para poderla entonces ingresar a través de la vacuna cuando se inocula o se inyecta a la persona con el ARN mensajero, va a ser una reacción a nivel celular donde empieza a hacer copias de esa proteína S, pero a la vez de que hace copias, empieza a activar el sistema inmunológico para que entonces active las células, los linfocitos T y los linfocitos B, para que vengan entonces a atacar esa proteína que se está formando y va también a crear esas células de memoria y los anticuerpos para que cuando tenga ya contacto con el virus del SARS-CoV-2, va entonces a tener ya una memoria, va a decir, esto ya anduvo por aquí, aquí está la forma en que lo atacamos y ya entonces no va a desarrollar la enfermedad como si hubiera desarrollado si no tuviera la vacuna. Entonces, en eso consiste la vacuna del ARN mensajero, que a diferencia de las otras vacunas, no tiene virus. Y eso entonces nos tiene que generar a nosotros una seguridad de que si yo me voy a vacunar, no tengo riesgo de enfermarme a causa de la vacuna. Sí van a existir efectos secundarios, pero no va a causar una enfermedad. En Costa Rica tenemos que existe todo un esquema de vacunación, un protocolo que estableció el Ministerio de Salud y entonces hizo grupos con las prioridades. Creo que ya todos conocemos actualmente. Se está vacunando el segundo grupo. El primer grupo son los trabajadores de salud, todos aquellos que te atienden emergencias o que hacen atención de primera respuesta, bomberos, policías, el sector salud, tanto público como privado, y los trabajadores de centros privados donde hay personas adultas mayores, incluyendo a las adultas mayores. Eh, este grupo, todavía hay un porcentaje que no ha completado la vacuna, entonces mientras se completa la vacuna, porque hubo un atraso con los envíos de la vacuna de Pfizer, que es la única que se está aplicando en este momento en nuestro país, ya se empezó también a vacunar a los adultos mayores a nivel de los EVAIS. Y poco a poco va a ir progresando. El tercer grupo está compuesto por aquellos ciudadanos que están entre los 18 y 58 años que tienen algún factor de riesgo, y los factores de riesgo que pueden agravar el COVID-19 es tener presión alta, ser diabético, tener un problema en el corazón, un problema respiratorio crónico, enfermedad renal. La obesidad también es un factor de riesgo y tener algún problema inmunológico, o sea que las defensas estén bajas o ser paciente con cáncer. El cuarto grupo, ahí van el sector educativo, lo que es los funcionarios del Ministerio de Educación y algunos otros que brindan también atención a usuarios como privados de libertad, a menores de edad como en el PANI, trabajadores de el Poder Judicial. Y en el último grupo, pues están entonces los estudiantes que tienen que ver con ciencias de la salud, porque también están expuestos cuando hacen sus estudios o rotaciones a nivel de los hospitales. Y también el resto de vacunas se va a aplicar en la población entre 40 y 57 años y que tengan algún tipo de labor donde tengan contacto con usuarios, con clientes o con personas, especialmente aquellos sectores que son productivos como agricultura, construcción, atención al cliente, restaurantes y empleadas domésticas. En Costa Rica vamos a recibir 2 vacunas. De momento solamente se está recibiendo esta de Pfizer y BioNTech, pero se espera que en algunas semanas pues ingresen también las de AstraZeneca. Ambas vacunas tienen la tecnología del ARN mensajero.
sea que no inoculan virus, sino que inoculan una secuencia genética que va entonces a trabajar a nivel de las células. Los otros ingredientes o componentes que tienen las vacunas son estos. Ustedes pueden ver, tienen algunas proteínas, lípidos, tienen un poco de algunos minerales, azúcares que ayudan a mantener estable la vacuna. Esta es la de Pfizer y esta es la de AstraZeneca. La de AstraZeneca varía un poquitito también, tiene sacarosa, tiene un poquito de magnesio, tiene también otras proteínas y esta de AstraZeneca también tiene la particularidad de que utiliza un adenovirus para poder ingresar el ARN mensajero. Este adenovirus es un virus que no produce enfermedad en los seres humanos, pero sí es un componente viral que lo hace diferente a la vacuna que se va a recibir de Pfizer. Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios, no necesariamente significa que todos los que reciban la vacuna van a tener estos efectos secundarios, sino que cuando se hacen los estudios de investigación clínica, antes de que se aplique la vacuna a la población en general, se aplicó en un grupo y ese grupo entonces se le dio seguimiento y entre los factores importantes que se tomaron en cuenta es cómo se sentían después de la aplicación de la vacuna. Y hubo un porcentaje que refirieron estos eventos o efectos secundarios. El más frecuente es dolor en el sitio de la aplicación. La aplicación de esta vacuna es en el brazo o en el músculo deltoides. Entonces es frecuente, al igual que en otras vacunas, que en el sitio de la aplicación haya un poco de inflamación y que se sienta dolor, especialmente al movilizar el brazo. También puede generar cansancio, puede generar dolor de cabeza, en algunos pueden quejarse también de dolor muscular o dolor de articulaciones. Algunos de escalofríos, algunos de febrícula o fiebre, no es fiebre alta, pero sí pueden tener elevación de la temperatura, enrojecimiento o inflamación en el sitio de la punción y algunos también pueden presentar reacciones de tipo alérgico. Existen también algunas contraindicaciones en estos grupos donde se realizó la investigación clínica antes de utilizar la vacuna en la población en general, no incluyó a menores de 16 años, no incluyó tampoco a mujeres en estado de embarazo ni de lactancia, por eso es que el fabricante no recomienda que se utilicen en estas poblaciones. Ya después de varias revisiones y después de que se comparó que en otros países sí se ha aplicado la vacuna a mujeres que dan lactancia, especialmente aquellas que trabajan en el sector salud y que están expuestas, tienen un alto riesgo de enfermarse, pues entonces se determinó que las mujeres que están en periodo de lactancia sí están con un alto riesgo, especialmente aquellas que son trabajadores del primer grupo de vacunación, pues se autorizó que se aplicara la vacuna aunque estuvieran dando lactancia. Otra de las recomendaciones en las que está contraindicada la vacuna es si hay antecedentes de una reacción alérgica asociada ya sea a alimentos o asociada también a medicamentos. Y una reacción alérgica severa significa que la persona tuvo dificultad respiratoria, que necesitó asistencia para respirar, incluso que estuvo hospitalizado o que haya sido catalogado como un shock anafiláctico. Esas son reacciones alérgicas severas. No se recomienda tampoco el uso de esta vacuna o la aplicación en personas que estén anticoaguladas, que tengan un problema de coagulación, porque al punzar el músculo pueden ocasionar sangrados y hematomas. Entonces hay que tener un cuidado especial si se considera necesario, pues suspender el anticoagulante unos días, aplicar la vacuna y luego regresar, pero no está recomendado mientras esté con anticoagulación. Si tiene síntomas de COVID en el momento de aplicarse la vacuna, no se recomienda ni que tenga fiebre ni síntomas de gripe. La vacuna es un medicamento que se utiliza para prevención, no se utiliza como tratamiento. Si alguien tiene COVID y se vacuna, precisamente no le va a ayudar porque el sistema inmunológico necesita tiempo, necesita días para entonces generar una respuesta para proteger
contra el ingreso del virus. Ya cuando el virus ingresó, ya la vacuna no tiene prácticamente ningún efecto positivo. Y la otra contraindicación es que haya tenido COVID-19 en los últimos 3 meses. Puede vacunarse, pero hasta que pasen esos 3 meses. Y no se recomienda tampoco que se mezcle o que se aplique junto con otras vacunas. Entre las precauciones que hay que tener, las precauciones, especialmente en las personas que tienen antecedentes alergias a medicamentos o que sean alérgicos a algún alimento, puede, al ser un medicamento nuevo, generar algún tipo de alergia. Entonces, lo que se recomienda es que se apliquen cerca de un sitio de emergencias, que no sea en una zona muy alejada o una zona rural, sino que en un sitio donde tenga acceso fácil a algún medicamento en caso que haya algún tipo de alergia para que pueda recibir tratamiento. Igualmente también las personas que tienen asma, lo que se recomienda, no está contraindicado, pueden aplicársela, pero que estén estables. Si están con asma, con dificultad respiratoria, con síntomas, con fiebre, con síntomas de gripe, pues no se recomienda mientras estén descompensados. Y el otro grupo en el que hay que tener algunos cuidados especiales es en las personas que tienen un sistema de defensa bajo, porque la compañía fabricante de la vacuna dice que al tener un sistema inmunológico disminuido, posiblemente la respuesta en la fabricación de anticuerpos o células de defensa no va a ser tan buena. Entonces, se recomienda que la familia y las personas que están alrededor de las personas inmunocomprometidas se vacunen para disminuir el riesgo de contagio y de enfermarse de la persona que tiene el problema inmunológico. Y es frecuente escuchar algunos mitos que tal vez hemos todos escuchado a través de las noticias y en las redes sociales. El primero tal vez que puede preocuparnos un poco es en cuanto a la seguridad, porque se dice que al ser una vacuna que se creó tan rápido, que nunca antes en la historia, durante una pandemia, se tuvo la vacuna en la misma época sin haber controlado la pandemia. Entonces se dice que no cumplió con todas las fases de desarrollo que cumplen los otros medicamentos y las otras vacunas. Sin embargo, eh, el estudio de esta tecnología del ARN mensajero es un estudio que lleva casi 40 años, porque esa es la forma en que se ha pensado que se puede crear la vacuna contra el SIDA. Lo que pasa es que los estudios de investigación clínica se necesitan de mucho dinero y precisamente de las personas que estaban estudiando el ARN mensajero, muchas veces se les cerraron las puertas para recibir patrocinadores de que financiaran este tipo de estudios. Sin embargo, ahora que la necesidad es prácticamente para todo el mundo, pues entonces la facilidad para poder completar los estudios les ha facilitado que la vacuna salga, pero ya no para SIDA, sino para el SARS-CoV-2. Y lo otro es que ellos ya habían también hecho algunos estudios, adelantado estudios, porque hace 2 o 3 años tuvieron también una epidemia de SARS, un virus similar a este que produce el COVID-19, pero que no afectó a todo el mundo, sino que afectó solamente en las zonas de Asia. Igualmente el ébola fue otra epidemia que atacó en África y en ambos casos pensaron en utilizar el ARN mensajero para la fabricación de la vacuna. Entonces ya habían estudios un poco avanzaditos en relación a las vacunas con ARN mensajero. Aún así, las fases de vacunación son 4 de investigación clínica y esta vacuna ha cumplido con todas las fases. Lo que no se ha logrado determinar, porque no ha pasado mucho tiempo desde las primeras personas que han recibido la vacuna, es por cuánto tiempo se va a mantener la inmunidad o el efecto de la vacuna. Eso a través del tiempo y el seguimiento que se le ha dado a las personas, pues se podrá determinar si va a ser un efecto prolongado o va a ser un efecto
donde se amerite vacunarse con mayor frecuencia. Algunas personas hablan de que el ARN mensajero es inseguro, que puede ingresar a nuestro organismo y cambiar nuestra información genética, lo cual no es cierto. El ARN mensajero más bien es una partícula muy sensible y tal vez ustedes han escuchado que hay que mantenerlo a una temperatura específica porque precisamente si cambia de temperatura puede destruirse. No ingresa nunca al núcleo de las células, sino que se mantiene en lo que se conoce como el citoplasma y ahí hace todo el trabajo y después desaparece porque el mismo sistema inmunológico se va a encargar de destruirlo y crear los anticuerpos, que es el objetivo final de la vacuna. También se cree que colocar las vacunas va a ser el fin de la pandemia y no es así. En realidad es una herramienta más para disminuir el riesgo del contagio y para disminuir que aparezcan más casos severos de COVID-19, pero la mascarilla va a tener que seguirse usando, el lavado de manos y todos los hábitos que hemos adquirido durante todos estos meses hay que seguirlos manteniendo. No es el fin todavía de la pandemia, se tiene que alcanzar lo que se conoce como el efecto rebaño, que es la protección que yo le doy a las personas que están a mi alrededor cuando yo me vacuno, y eso se alcanza cuando tengamos una población muy cercana al 80% ya vacunada. Y aún así posiblemente van a seguir apareciendo tal vez algunos casos de COVID-19, pero se espera que ya no sean tan severos, ni tan frecuentes, ni en ni tanta cantidad. Algunas personas dicen que como ya tuvieron COVID-19 están protegidos para siempre y que no necesitan vacuna. No es cierto, algunos estuvieron enfermos, pero tuvieron un contacto con una carga viral muy baja o, o algunos incluso fueron diagnosticados por nexo sin hacerse un examen que realmente lo confirmara. Entonces, perfectamente puede ser que no adquirieron la enfermedad y que sí necesiten la vacuna. Lo otro es que con solo una dosis es suficiente. La casa farmacéutica que fabrica las dos vacunas que van a ingresar a Costa Rica recomiendan 2 dosis. Ninguna asegura que están protegidos solo con una dosis. De hecho, hay gente que se ha enfermado después de recibir la primera dosis porque precisamente la inmunidad se va a alcanzar una semana después, entre 7 y 10 días después de la segunda dosis. Otro de los mitos que escuchamos con frecuencia es que tienen partículas de mercurio. Mercurio es un metal pesado que es tóxico. No es cierto, ellos han hecho público los componentes de la vacuna y no contiene mercurio, tampoco contiene huevo, que a veces existe la duda que si alguien es alérgico al huevo se pueda vacunar. No tienen tampoco látex, no tienen tampoco células humanas, no tienen microchips tampoco y tampoco tienen el virus COVID-19, que yo creo que eso es tal vez lo más importante que tenemos que recordar, porque hay mucho temor de que si me van a inyectar el virus me pueda enfermar. Tampoco las vacunas son causantes de autismo, que también hay una corriente en contra de las vacunas, donde dicen que son los causantes del autismo, y yo creo que los ejemplos más claros los tenemos en nuestro país, donde nuestros niños eh, reciben antes de los 10 años casi que 28 vacunas y la mayoría de nosotros también hemos tenido vacunas y desde muy temprana infancia, casi que el primer día que nacemos recibimos la primera vacuna y los índices de autismo serían muy altos si estuvieran relacionados a las vacunas. Tenemos también las teorías de conspiración donde dicen que los gobiernos quieren acabar con la humanidad y que entonces es una forma de controlar la natalidad y que disminuir los nacimientos, entonces que es una causa de esterilidad. Eso tampoco es cierto. El único objetivo con el que las casas farmacéuticas han fabricado esta vacuna es precisamente para controlar la pandemia, disminuir la enfermedad, disminuir la mortalidad y las secuelas que puedan quedar después de esta enfermedad. Igualmente, yo sí quiero reafirmar de que la vacuna no es la única herramienta que tenemos contra el COVID-19 y que el COVID-19 no es la única enfermedad de la cual tenemos que cuidarnos. Tenemos que
cuidarnos también de otros virus respiratorios, tenemos que cuidarnos también de diarreas. Y si algo se ha visto durante esta pandemia es que las enfermedades respiratorias, especialmente en los niños, ha caído, ha disminuido considerablemente y las diarreas, tanto en adultos como en niños, son cada vez menos frecuentes, precisamente porque utilizamos mascarillas y utilizamos el lavado de manos. Así que son herramientas que hay que seguir utilizando, no solamente pensando en COVID, sino también pensando en evitar otras enfermedades que también nos pueden afectar. La vacuna no es la única herramienta que tenemos, sí es importante porque no solamente nos protege a nosotros, sino protege también a todos los que están a nuestro alrededor. Y si entre más personas nos vacunemos, más rápido puede levantarse el país a nivel económico, a nivel laboral y a nivel también académico. Y siempre recordándoles, ¿verdad?, que existen otros elementos que pueden ayudarnos a tener nuestro sistema inmunológico en buen estado, como lo es un buen descanso, dormir bien, hidratarnos bien, tomar agua, recibir la luz del sol, respirar aire puro, tener una alimentación adecuada, tener un equilibrio, una temperancia en todo lo que hacemos y en todos nuestros hábitos. Y lo más importante, en confiar en Dios. Dios es la fuente de nuestra salud mental. Si nosotros tenemos una buena relación con Él y confiamos en Él y que Él está al control de todo, también vamos a vivir más tranquilos. Sí, yo sí creo necesario también recordar que si nosotros valoramos la vida que Dios nos ha dado para estar en este mundo con una misión, pues tenemos que utilizar absolutamente todo lo que está a nuestro alcance para que nuestro cuerpo y nuestra mente esté bien. Y la vacuna es una forma en la que podemos sentirnos un poco más seguros, más agradecidos con la vida, agradecidos con Dios y agradecidos también con nuestras autoridades. Aprovechemos esta oportunidad que se nos da y no es una oportunidad que tienen todos en el mundo. Que Dios les bendiga y que pasen un feliz sábado. Quiero ir otra vez a buscar por los caminos a los que el Rey invitó para cenar, a los olvidados por el mundo, a los que perdidos van sin rumbo. Enséñame, Señor, a amar sin condición. Dame un corazón distinto, un corazón sencillo, que te anhele de verdad, un corazón sincero que no tenga miedo para ir donde tú vas. Dame las palabras que no sé decir. Quiero dar amor como me amaste a mí. Quiero partir mi pan para darlo al que no tiene y su hambre saciar, compartir mi bendición, dando lo mejor y no las obras, dando sin tardar y sin excusas. Enséñame, Señor, a amar sin condición. Dame un corazón distinto, un corazón sencillo, que te anhele de verdad, un corazón sincero que no tenga miedo para ir donde tú vas. Dame las palabras que no sé decir. Te quiero dar amor como me amaste a mí. En medio de la noche
el abrigo tú serás, tu amor y tu cuidado, de ellos no se apartará. Un corazón distinto, un corazón sencillo, un corazón sincero que no tenga miedo. dame un corazón distinto, un corazón sencillo, que te anhele de verdad, un corazón sincero que no tenga miedo, para ir donde tú vas. Dame las palabras que no sé decir, quiero dar amor como me amaste a mí. Quiero ir otra vez a buscar por los caminos. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie Isaías, consolaos pueblo mío. Lección 9. Servir y salvar. El hogar de Pablo fue restaurado por completo, su negocio seguía en franco ascenso y su ministerio crecía más cada día, siendo una bendición para él, su familia y muchas personas más. Pero a Pablo había algo que le preocupaba, así que regresó a donde su vecino pastor. Estoy muy feliz. A pesar de que le di la espalda, el Señor me buscó, me perdonó y me restauró. Amén. El Señor es fiel a sus promesas. Pero, por otra parte, pastor, estoy muy preocupado. ¿Y qué es lo que te preocupa? ¿Volver a caer? Pablo le explicó que él oraba, leía la Biblia, iba a la iglesia y que incluso hacía las reuniones de grupo pequeño en su casa, pero aún sentía que le faltaba algo. Entonces el pastor le dijo algo interesante. Tal vez te falta seguir los pasos de Jesús. ¿Seguir los pasos de Jesús? ¡Eso sería hermoso! Pero hasta donde yo sé, no se han inventado la máquina del tiempo. Pablo tampoco entendió muy bien lo que se le estaba diciendo. Entonces el pastor buscó un libro en su biblioteca y le leyó un pasaje de la tía Elena. Muchos piensan que sería un gran privilegio visitar el escenario de la vida de Cristo en la tierra, pero no necesitamos ir a Nazaret, Capernaum y Betania para andar en las pisadas de Jesús. Hallaremos sus huellas al lado del lecho del enfermo, en los tugurios de los pobres, en las atestadas callejuelas de la gran ciudad y en todo lugar donde haya corazones humanos que necesitan consuelo. Ahora Pablo sí entendía. Dios lo estaba llamando a ser un verdadero cristiano. Y un verdadero cristiano no es solo el que ora y lee la Biblia. Un verdadero cristiano es un siervo, tal como lo fue Cristo Jesús. Luego abrieron sus Biblias en el libro de Isaías y ratificaron que el servicio es un elemento vital en la obra de Cristo. Por eso, la pregunta de esta semana es, ¿cómo podemos ser, además de cristianos, verdaderos siervos de Dios? En primer lugar, aceptando el llamado. Muchos de nosotros ya aceptamos un día el llamado a ser cristianos y nos unimos a la iglesia a través del bautismo. Pero en Isaías 41, el Señor llama a su pueblo a ser mucho más que miembros de iglesia. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. ¡Qué lindo! Dios llamó a Abraham su amigo. Y a su descendencia le escogió como sus siervos. Correcto. ¿Y saben que nosotros también somos descendencia de Abraham? El apóstol Pablo escribió en el libro de Gálatas, ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham. ¿Lo notan?
Si por la fe somos descendientes de Abraham, entonces también hemos sido escogidos por Dios como sus siervos. Es cierto que servir al Señor tiene sus sacrificios y dificultades, pero así como en los versículos 8 y 9, el Señor nos llama a ser sus siervos, en el versículo 10, el Señor nos deja una de las promesas más hermosas de la Biblia. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa infundía valor y esperanza a un pueblo que estaba azotado por el imperio asirio. Infundiría valor y esperanza cuando estuvieran cautivos en Babilonia, y en el siglo XXI sigue infundiendo valor y esperanza a todo aquel que pone su fe en Cristo. Porque sí, los siervos de Dios también sufren, pero el Supremo Rey nos dice: no temas, yo te ayudo. En segundo lugar, mirando al siervo de siervos. Escuchen bien, no siempre que Isaías menciona la palabra siervos se refiere al pueblo de Dios. Cuando ese siervo es Israel o Jacob, como vimos en el punto anterior, sí se está refiriendo a su pueblo. Sin embargo, en otros lugares se habla de un siervo anónimo que libertaría a Israel y moriría en sacrificio. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Está hablando de Jesús. Claro, él fue el siervo que dio su vida por nosotros. ¿Lo notan? Existen dos siervos en Isaías. Uno, identificado por nombre, se refiere al pueblo de Dios que es guardado y redimido. El segundo, anónimo, se refiere a Jesús, el Mesías Redentor. Y no se equivoca Isaías al llamar siervo a Jesús. El apóstol Pablo afirmó que el Señor se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Jesús no se cansó de servir ni de invitar a sus discípulos a ser siervos. Un día, sus discípulos discutían acerca de quién de ellos sería más grande en el reino de Dios, mas Jesús llamándolos les dijo: El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús fue el siervo de los siervos, y solo mirándolo a Él, solo aprendiendo del Maestro, podremos vivir conforme al llamado de Dios a ser siervos suyos. Y en tercer lugar, actuando como siervos. Una vez hayamos aceptado el llamado y aprendido de Jesús, el siervo de los siervos, debemos pasar a la acción. Dios tiene en gran estima a aquellos que se dejan usar en favor del prójimo. En el libro de Isaías encontramos el ejemplo de un rey pagano que se dejaría usar por Dios como un servidor y libertador de su pueblo, Ciro el persa. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Noten lo interesante de esta profecía. Cuando Isaías escribió acerca de Ciro, Ciro aún no había nacido, ni siquiera sus padres, ni sus abuelos. ¿Y sus bisabuelos? Tal vez. Lo cierto es que el Señor anunció a través del profeta unos 150 años antes de que ocurriera que Ciro sería un instrumento en sus manos para salvar a su pueblo del cautiverio en Babilonia. Y tal como fue profetizado, así ocurrió. Ciro secó el Éufrates para tomar la ciudad de Babilonia, asumió el poder del imperio medo-persa y ya en el poder autorizó el regreso de los judíos a Jerusalén y proveyó todo lo necesario para la reconstrucción del templo. ¿Y lo llamó por su nombre? ¿150 años antes? Sí, es que Dios conoce el fin desde el principio y como dice su palabra, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo y nos escogió para servirle, para que como Ciro pudiéramos ser instrumentos en sus manos en favor de otros.
Gracias a su vecino pastor, Pablo comprendió que el servicio era el ingrediente que le faltaba a la fórmula para ser un cristiano verdadero, y ahora, con su grupo pequeño, organizó visitas a los enfermos, reunió alimentos para los necesitados y hasta se atrevió a visitar la cárcel para llevarle esperanza a los cautivos. El único que salva es Dios, pero cuando servimos somos herramientas en las manos del Todopoderoso para llevar salvación a otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie Isaías, Consolaos, Pueblo Mío. Complementa estos estudios con el libro Profetas y Reyes de Elena G. de White. Adquiérelo en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Hola, buenos días, bienvenidos una vez más. Muchas gracias por acompañarnos desde la comodidad de su hogar vía Facebook o YouTube, por estar compartiendo y comentando. Esta semana vamos a terminar con la trivia de los colores. Eso quiere decir que sí tuvimos cumpleañeros. Iniciamos con el día jueves con nuestra hermana Willidin, que cumplió años, y para las personas que se lo preguntan, el color favorito de ella es verde esmeralda. Y hoy, justamente hoy, tenemos 3 cumpleañeros. Iniciando con Mauricio. Mauricio, el color favorito de él, si no mal recuerdo, es azul. Entonces pueden ir haciendo check en comentarios si van acertando o participar en las siguientes trivias. Seguimos con Mía. Mía estuvo cumpliendo añitos hoy también y el color favorito de ella es el rosado. Y terminamos con nuestra hermana Jack City, que el color favorito de ella es el negro. Muchas felicidades para cada uno de ellos, bendiciones y que sean muchos años más acompañándonos. Y ahora les voy a recordar las actividades de este último sábado de febrero. Iniciamos con los chicos de Kid Faith, que tienen su clase a las 11:15 vía Zoom, al igual que los chicos de Team Faith, que tienen un tema súper curioso. Justamente lo pueden ver en pantalla ahora mismo. Vamos a finalizar el último sábado de febrero con un tema interesante, súper interesante. ¿Amigos o seguidores? Bueno, si esto le causa curiosidad, puede seguirnos en Facebook y YouTube para verlo a las 4 en punto. Muy bien, ahora les voy a recordar el reto ADRA que tenemos este año. Si usted quiere ayudar a este ministerio a estar preparado para cualquier emergencia o eventualidad, puede contactarse con nosotros para hacerle llegar más información al respecto. También tenemos Los Ángeles de Esperanza. Si usted quiere formar parte de esto tan bonito para poder llegar a más personas, puede hacer su donación de 25,000 colones anuales o un poquito más. Si requiere más información, se puede contactar con nosotros y se la vamos a brindar. Ahora voy a recordarles nuestros cultos regulares. Iniciamos los miércoles con Fire Time con nuestra hermana Arlene, que ora por las peticiones de cada uno de nosotros. Si quiere dejar las peticiones, recuerde que las puede dejar en las cajitas de pregunta que se deja en nuestras historias de Instagram todos los miércoles en la mañana. Los viernes iniciamos este día de reposo con Elaine Brenes, que siempre nos trae temas interesantes para así aprender más juntos. Y por supuesto, cada sábado a las 9 de la mañana tenemos nuestro Faith on Fire Morning y nos puede acompañar Facebook o YouTube. Ahí nos pueden buscar y acompañarnos cada sábado. Antes de irme, les dejo un video de nuestro primer anciano, David Tucker, que nos habla un poquito más sobre el rojo de fe. Hasta luego.
Hola familia de Faith and Fire, aquí les saluda David Tucker y estoy contento de estar nuevamente aquí en nuestras redes de Faith and Fire, nuestra comunidad que estamos comprometidos a hacer luz y sal en esta tierra. El día de hoy les vengo a comentar y a contar sobre un proyecto lindo que tenemos que se llama Rojo de Fe. Rojo de Fe es un proyecto que manejamos en nuestra comunidad que nos da la posibilidad de poder invertir cada uno de nosotros de una manera muy fácil con un efectivo muy pequeño. En Costa Rica le llamamos rojo a 1,000 colones, pero es un presupuesto que si usted logra pues apoyarnos sábado con sábado, semana tras semana, esta ofrenda crece y nos da la posibilidad de poder mejorar muchos proyectos en la iglesia. Hace un tiempo hicimos un proyecto que nos dio la posibilidad de poder comprar un equipo de sonido, un equipo de audio para nuestra iglesia mientras que estábamos en las instalaciones en la Torre Lobo. Luego de eso pues decidimos por medio de la pandemia pues tomar la decisión de salir del lugar donde estábamos alquilando y generar otra opción de encontrar un lugar para nosotros. Pero antes de poder pasar a ese siguiente nivel es muy importante mejorar varias cosas en nuestra iglesia, y por eso es que hoy luego de tanto trabajo, de tanta disposición de nuestra iglesia y nuestra junta, hemos tenido la posibilidad de poder hoy decir que tenemos un equipo para poder empezar a hacer las transmisiones de nuestra iglesia. Como habrán notado muchos allá, puede ser que unos 2-3 sábados atrás o 3 meses atrás hemos empezado a mejorar mucho la calidad de nuestros programas a nivel visual. Ya usted puede ver por este lado luz y sal, ya puede ver por acá el nombre de las personas. Todo eso se hace por medio de un nuevo proyecto que tenemos, que era mejorar el equipo visual de nuestra iglesia. Eso pues nos llevó a una lista un poco extensa y un presupuesto inicial de unos $4,500 para poder hacernos de este equipo. Hoy por hoy tenemos nuestra cámara que nos da la posibilidad de poder grabar. Estamos trabajando en el tema de la iluminación para que esto pueda verse lo más claro posible. Tenemos una computadora que pues obviamente una computadora de alta gama para poder manejar todo el equipo y poder hacer las transmisiones como debe ser. Esa computadora pues obviamente hemos tenido que invertir en esa computadora, en su monitor y su teclado, cables de alta digamos calidad para poder generar toda esa información y que llegue a esta computadora. Y hoy por hoy pues hicimos una carta también generado a nuestra institución de Radio Liria para darnos la posibilidad de poder transmitir desde por acá para tener un buen internet y hacer esto de la mejor manera. Pues sí, tenemos el equipo, tenemos las instalaciones, tenemos las ganas de hacer nuevos programas y por sobre todo ser luz y sal a las diferentes casas que tenemos en nuestra iglesia. Nosotros no nos damos cuenta de la capacidad que tenemos, pero yo les puedo decir que por las ondas de las redes esto puede llegar a cualquier lugar del mundo. Hace un tiempo estábamos en una lección de escuela sabática compartiendo con Joela, que está ubicada en Orlando, con Frank Artavia, que en ese momento estaba aquí en Costa Rica, pero todos sabemos que Frank Artavia, amigo de nuestra iglesia, él vive allá en Bangladesh, un lugar pues obviamente retirado de nosotros. Esto hace que lleguemos a lugares inimaginables. Así que la responsabilidad ahora queda en nosotros de generar programas que puedan atraer a muchas personas y que nosotros ojalá podamos seguir apoyando este lindo proyecto de Rojo de Fe. Y nuestra iglesia, nuestra comunidad tiene la posibilidad de tener otros proyectos muy grandes como Educado, como ayuda a la comunidad, que es nuestras Dorcas, y otros proyectos que poco a poco vamos a empezar a generar y mostrarles. Ya muy pronto estaremos viendo programas para las mujeres, programas de mayordomía, programas para niños, y todo por medio de este nuevo proyecto y esta nueva infraestructura visual que hemos generado. Tenemos la bendición de tener personas que expertas en el área como Brian. Tenemos también a Julio también, que nos ha ayudado en redes, a Miguel, que todos lo conocemos, Miguel Lara, que tiene años de estar trabajando en las zonas de la Radio Lira, y muchas otras personas que han trabajado en Mundo Joven como Dalis, como Ela,
que son personas vitales para que estos programas puedan funcionar. Todos estamos aprendiendo, todos tenemos las ganas suficientes de hacer esto. Por favor, siga creyendo en nuestra comunidad, en nuestro proyecto Rojo de Fe, porque hay muchas personas que podemos alcanzar por medio de esta nueva plataforma que estamos utilizando. Así que esperamos en Dios que puedan orar por nosotros para que podamos ir mejorando. Hay cosas que vamos a ir paso a paso, pero eventualmente estaremos ya todos unos profesionales con todos los implementos que ocupemos. Vamos con una pequeña parte primero y Dios va a proveer muchas cosas. ¿Qué es el problema? El problema es que no conocemos el futuro, pero sí sabemos a las personas que vamos a alcanzar si ponemos todo eso en la mano de Dios. Nuevamente, gracias por su colaboración y esperamos que nos puedan seguir apoyando en este proceso de Rojo de Fe. Tengo que mover con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Ojos necesitan ser abiertos, necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Ser el que cumpla tus sueños. Es por eso que no renunciaré, seguiré con la vista en el cielo. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe, quiero verte actuar, quiero ver
con la fe que no duda de nada. Probad y ved. Historia de hoy: un coche para Dios. ¿Qué pasó? No sé, algo se averió, no sé. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esta es la tercera vez que nos dejan en la calle. Vamos a tener que pensar en comprar algo más nuevo. Y ahora no estamos en situación económica para cambiar el auto. Sí, podemos utilizar nuestros ahorros para comprar algo más nuevo. Pero primero tenemos que llamar al auxilio para que nos socorra de este lugar. Al día siguiente con mi esposa fuimos a una agencia de autos para ver los precios y condiciones de pago. ¿Hola? Sí, soy Daniel. Dígame. Oh, por Dios. ¿Qué pasó, Daniel? Un momento, por favor. Doña Elisa, la dueña de la casa donde nos reunimos con el grupo pequeño, falleció. Ay, falleció. Qué pena. Oh. Un momento, por favor. Ya salimos para allá a ver en qué podemos serle útil. Vamos a tener que buscar otro salón. No vamos a tener donde reunirnos. Vamos a construir un buen salón y en este terreno. Así nunca más tendremos problemas con el lugar para reunirnos. ¿Y cómo lo vamos a construir si no tenemos el dinero? Sí, tenemos el dinero, porque en lugar de comprar ese auto, vamos a construir una casa para Dios. Durante 3 meses, nuestro grupo se reunió en el mismo local de la construcción. El trabajo de Dios se fortaleció con la ayuda de todos, a punto de realizar 2 bautismos en nuestra pileta. Este salón nos sirvió como casa de Dios durante 5 años, hasta que conseguimos comprar un terreno e hicimos una gran campaña para la construcción de una iglesia definitiva. Hoy tenemos más de 50 miembros en nuestra iglesia, con todos los departamentos funcionando plenamente. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias por seguir compartiendo con nosotros de esta transmisión de la Iglesia Juvenil Faith on Fire. Quiero recordarle cuáles son las formas que usted debe de utilizar para hacer llegar sus diezmos y sus ofrendas a la iglesia. La primera es hacer una transferencia bancaria. En pantalla usted puede observar nuestra cuenta. Si usted no tiene una cuenta en el Banco Nacional, va a requerir una cédula jurídica para hacer su depósito por medio simple. Nuestro pastor también podría ir a visitarle y así recoger su diezmo y ofrenda.
Este es el número al cual debe llamarle. Muchas gracias por su fidelidad con los diezmos y las ofrendas. Continuamos con más de este programa. Bendiciones. Queridos hermanos y hermanas, muy feliz sábado. El día de hoy vamos a estudiar, más que un sermón, vamos a tener un estudio acerca de esta doctrina de nuestra iglesia que es nuestro fundamento, porque exalta a Jesucristo y lo pone como centro de la salvación, la doctrina del santuario. El día de hoy vamos a ver el siguiente tema. Hay diferentes formas de enfocar la enseñanza del santuario. El santuario tiene distintos matices. La enseñanza medular del santuario tiene que ver con lo que sucede en la actualidad allí. Sin embargo, antes de llegar a ese punto medular, vamos a estar viendo una serie de temas en cada sermón que voy a predicar, a fin de que nos vayamos familiarizando cada vez más con esta hermosa doctrina que es puramente adventista del séptimo día. Usted podrá recorrer todas las iglesias y religiones del mundo y no va a encontrar esta enseñanza con el enfoque que la iglesia adventista ha recibido de parte de Dios para compartirla con muchos, y por eso queremos predicar acerca de este tema. El santuario terrenal como símbolo de la encarnación de Jesús. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. El santuario terrenal como símbolo de la encarnación de Jesús. El santuario tiene un recorrido, tiene una historia. El santuario portátil construido por Moisés alrededor del 1445 a.C. fue ese santuario que en Éxodo capítulo 25, versículo 8, aparece donde Dios le dice a Moisés: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Luego tenemos el santuario construido por Salomón. David quiso construir un santuario y Dios le dijo: no, tu hijo va a construir el santuario. Eso sucedió 480 años más tarde, después de la construcción del santuario de Moisés. ¿Qué ocurrió? Después ese santuario fue destruido y se produjo el exilio a Babilonia. Y nos encontramos después con la reconstrucción de ese templo. ¿Quién llevó a cabo la reconstrucción? Zorobabel, en días de Esdras, año 516 a.C. Y finalmente tenemos el templo remodelado por Herodes, conocido como el templo de Herodes. Allí es donde enseñó Jesús en el año 30 después de Cristo. Vamos a ver brevemente un video y vamos a explicar algunos detalles nada más generales del santuario construido por Moisés en el desierto. Harán un santuario para mí. Como podemos ver en esta panorámica, nos encontramos frente a la puerta externa del santuario, las cortinas que representan la puerta. Se abren y el primer elemento que aparece ante los ojos del penitente que venía a buscar a Dios era el altar del sacrificio. Este altar del sacrificio representa el lugar donde se sacrificaban los corderos, el lugar donde Jesús murió como cordero, la cruz. No podemos llegar a Dios sin llegar a la cruz y aceptar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Posteriormente, después del sacrificio, el sacerdote entraba en acción tomando la sangre y untando los cuernos del altar, que eran 4, símbolo de universalidad, la salvación es para todo el mundo. Y el siguiente paso, después de aceptar el sacrificio del cordero, es el lavamiento en el agua de la regeneración, que representa el bautismo cristiano. Los sacerdotes lavaban sus manos y sus pies, y antes de ingresar al lugar santo, al primer departamento del santuario. Una vez lavadas las manos y los pies, comienza la actividad sacerdotal
La sangre era ingresada al interior para ser asperjada sobre el velo que se ve ahí al fondo, que separa el lugar santo del lugar santísimo. Esto era una actividad diaria, continua, cada día. Al lado sur del santuario se encontraba el candelabro de los 7 brazos de oro, con sus lámparas que junto al aceite que se le suministraba el sacerdote alumbraba el interior del templo. Al lado norte encontramos la mesa de los panes de la proposición, que representa el pan de Dios que vino al mundo. Cada sábado este pan era renovado por el sacerdote, así como el sacerdote celestial renueva el pan espiritual cada sábado para la iglesia aquí en la tierra. Frente al velo se encontraba el altar de de oro. El altar de oro era el altar en donde el sacerdote en la mañana y en la tarde ofrecía incienso, mientras el pueblo afuera oraba, ofrecía sus oraciones y el incienso se sumaba a las oraciones. Al ingresar al lugar santísimo, nos encontramos con el arca del pacto, que contenía las tablas de la ley, esa ley donde se exalta el sábado como día del Señor, el cuarto mandamiento. Se encontraba la vara de Aarón, símbolo de la autoridad sacerdotal, y también el maná. Y una vez en el año el sacerdote asperjaba la sangre del Cordero Salvador sobre el propiciatorio, porque la ley que estaba en el interior demanda la muerte del pecador, pero se ofrecía la sangre de un santo, la sangre de Cristo. Este es el santuario construido por Moisés en el desierto y que, como hemos dicho y en el tema que veremos a continuación, constituía un símbolo, era una profecía, un símbolo de la presencia del Mesías en la tierra. El santuario fue una combinación de lo humano y lo divino. La misma combinación encontramos en la elaboración de la Biblia. La Biblia es una combinación de lo humano, fue escrita por hombres humanos, pero esos hombres fueron guiados por un poder divino, la persona del Espíritu Santo. Los elementos que se utilizaron en la construcción del santuario fueron elementos terrenales. El templo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, dice Éxodo 35:11, las tablas, las barras, las columnas, las cortinas, sus basas, y aún eran los muebles cubiertos con pieles de animales. Todos los elementos de la construcción del santuario eran elementos terrenales. Sin embargo, en su interior se manifestaba la presencia de Dios, el elemento divino. Éxodo 40:35 nos dice: y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Elementos humanos combinados con el elemento divino, una combinación de lo humano y lo divino, así como lo fue y lo es la Biblia. La presencia del santuario en la tierra era un símbolo de la presencia de Jesús entre nosotros. En Isaías capítulo 8, verso 14, se escribió el profeta: entonces, refiriéndose al Mesías, Él será por santuario, pero a las 2 casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén, porque no creyó ni aceptaron al Mesías. La presencia del santuario, mis hermanos y hermanas, en la tierra, era un símbolo de la presencia de Jesús entre nosotros. San Juan 1:14 lo confirma. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, escribió el profeta. En 2 ocasiones, la plenitud de Dios llenó este santuario. Nuevamente la combinación de lo humano y lo divino. Cuando Moisés lo inauguró, dice Éxodo 40:34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el templo. Y también la gloria de Jehová llenó el templo cuando Salomón hizo la oración de dedicación al templo después de entrar a Canaán.
Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1. La palabra de Dios afirma que Jesús fue lleno de la presencia divina, lo humano lleno de lo divino. Mateo 17:2 dice que el Señor subió al monte de la transfiguración con 3 discípulos y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La divinidad refulgía a través de la humanidad, una combinación de lo humano y lo divino. Porque en él, escribió el apóstol Pablo, habita corporalmente, físicamente, toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad físicamente. Jesús se refirió también a su cuerpo como templo de Dios. En San Juan capítulo 2, versículo 19 al 21, Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Notemos las siguientes similitudes entre el santuario terrenal y Jesús. El santuario, aunque era terrenal, simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, como se aprecia en la fotografía que está allí en pantalla. Jesús fue divino, celestial, no obstante, Dios entre los hombres. He aquí una virgen concebirá, decía la profecía de Mateo 1:23, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así como el santuario fue un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, Jesús fue manifestado en carne en medio de su pueblo, en medio de nosotros. Lucas 1:35 dice que el ángel le dijo a la bienaventurada Virgen María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio del amor, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Dios fue recibido arriba en gloria después de la ascensión de Cristo. El santuario, mis amados y amadas, y la vida de Jesús fueron el desarrollo visible de la voluntad de Dios. En ambos casos, la voluntad de Dios se expresaba visiblemente. En San Juan capítulo 6, versículo 38, Jesús dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús vino para hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Todas las regulaciones y las actividades que se realizaban en el santuario obedecían a la voluntad de Dios. Nada en el santuario tuvo que ver con la voluntad de Moisés, ni de Aarón, y mucho menos del pueblo. El santuario revelaba el carácter de Dios, su belleza, la pureza, la justicia, la misericordia y el amor de Dios. Lo mismo que nos reveló Jesús. Él fue la encarnación de Dios, Dios hecho hombre. Reveló la belleza de su carácter, su pureza, su justicia, misericordia y amor. A través del santuario, Dios se acercó a Israel. En Éxodo 25:8 leemos, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios quería vivir en medio de su pueblo. Esta es una lección importante, un principio importante que nos muestra el santuario. Dios quería acercarse al ser humano. Dios quería acercarse a su pueblo, convivir con su pueblo, morar en medio del campamento. Y el campamento debía estar en las condiciones adecuadas para recibir la presencia del Santo. Así también Jesús vivió entre nosotros. Jesús también quiere vivir en tu hogar.
Jesús quiere vivir con tu familia. Él no está lejos de nosotros. Eso nos enseña el santuario, que Dios tiene una actitud hacia sus hijos, hacia su pueblo, hacia la humanidad, y es el deseo de acercarse, de darse a conocer, de mostrar cómo es Él y qué es capaz de hacer por el ser humano, por esta criatura a la que tanto Él ama. Dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga perdón de sus pecados y vida eterna. En San Juan 1:14 leemos: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Jesús se combinó lo humano y lo divino. En la Biblia se combina lo humano y lo divino. En la construcción del santuario se combinó lo humano y lo divino. Y el éxito depende del esfuerzo humano sumado al poder divino en todas las cosas. Cuando Dios está con un hombre, con una mujer, con una familia, su presencia bendecirá el esfuerzo que se haga por llevar la vida familiar adelante. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos da un reflejo de esta combinación de lo humano y lo divino. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo desde los cielos, un ser divino, celestial, nacido de mujer, nacido como todo ser humano, de una mujer, después de un embarazo y un parto. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Este niño habría de ser llamado Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, dijo Isaías en el capítulo 9, versículo 6 de su libro. Un niño, hermanos y hermanas, del todo especial. Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Humano y a la vez divino. Grande es este misterio, exclama el apóstol San Pablo. Fue la expresión que utilizó ante este misterio del amor, que es la encarnación del Hijo de Dios que vino a este mundo como humano, 100% humano, y a la vez 100% divino. Dios, hombre. Es el misterio del amor, es el misterio de la piedad. En el santuario se revelaba el amor de Dios, proveyendo salvación para su pueblo. Cuando, como vimos en el pequeño video, cuando entraba el penitente a la presencia de Dios, el primer mueble que encontraba enfrente de sí era el altar del sacrificio, con ese mensaje que dice que nadie puede venir al Padre, dijo Jesús, sino por mí. Es a través del Cordero de Dios que nos acercamos a Dios. Y el que entra por otro lugar, por la parte de atrás, o se salta las cortinas, se salta los muros, entra por otro lugar, es un salteador y mentiroso, dijo Jesús. Yo soy la puerta del redil de las ovejas, dijo el Señor. El que por mí entrare, entrará, hallará alimentos y será salvo. En el santuario se revelaba el amor de Dios proveyendo salvación para su pueblo. Todo el sistema ceremonial era una revelación de la santidad, del perdón, de la misericordia y el amor de Dios. Dios vino a morar con ellos. Quería estar cerca para enseñarles su voluntad, sus caminos en el santuario. Del mismo modo sucedió con Jesús. Él dijo en San Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El salmista declara en Salmo 68:24, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Así es, y Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el centro del santuario. Es el centro de la economía hebrea, es el centro de todas las actividades que se gestionaban en el santuario de Moisés, en el santuario terrenal de Israel, en el templo terrenal. ¿Qué quiere decirnos con esto el Señor? Bueno, que no hay otro camino de salvación más que la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Y por creer en Él recibe el perdón de los pecados. Abre tu corazón hoy y recibe a Jesús como tu Salvador
y tus pecados Dios el Padre los perdona por tu fe en su Hijo amado. En el Salmo 73, versículos 2, 3 y 17, el profeta presenta una experiencia que él tuvo que casi lo hizo salirse del camino. Él dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Esa incertidumbre, esa desigualdad que él veía en la prosperidad de los impíos y los problemas que él tenía, fueron aclarados cuando entró en el santuario. Porque en el santuario los caminos de Dios son aclarados a sus hijos. Ahí encontró paz. Casi resbala, casi salió del camino, casi se desvía. Está tu fe flaqueando, estás casi resbalando, se está enfriando tu corazón, se está acabando tu esperanza. Quiero invitarte a que a través del estudio del santuario puedas recuperar la fe, la esperanza, la fuerza, el vigor espiritual. ¿Por qué? Porque en el santuario se revelan los caminos de Dios. También Dios revela sus caminos a través de Jesús. San Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Jesús es el centro de la economía hebrea, es el centro del santuario. Si lo seguimos a Jesús en el santuario, entenderemos los caminos y la voluntad de Dios. Por medio del santuario, Dios dio a conocer su voluntad a su pueblo. Por medio del santuario, Dios dio a conocer su carácter a su pueblo. Por medio del santuario, Dios dio a conocer el plan de salvación a su pueblo. Y por medio del santuario, Dios se reveló a sí mismo y se dio a conocer a sus hijos e hijas. El conocimiento, hermanos y hermanas, el conocimiento de Dios está relacionado con la salvación. Tanto es así que Jesús dijo en San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por medio de Jesús, Dios nos revela su carácter. Por medio de Jesús, Dios nos revela sus caminos. Por medio de Jesús, nos revela su voluntad. Y por medio de Jesús nos revela el plan de salvación. Desde el santuario, Dios habló a su pueblo en el pasado. En Éxodo 25:22 dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y cuando entraba Moisés en el templo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él, Dios y Moisés hablando. Números capítulo 7, versículo 89. Desde ahí se oía la voz de Dios, desde ahí se comunicaba Dios, desde el interior del santuario. Es importante que estudiemos el tema del santuario, porque escucharemos la voz de Dios mostrándonos sus caminos, dirigiéndonos en este mundo, atento, vigilante, como el águila que revolotea sobre la nidada. Así Dios cubre y revolotea y cuida como un águila a sus hijos, a sus polluelos. Por medio de Jesús, Dios le habló a su pueblo y al mundo. Así como en el santuario Dios le hablaba a Moisés y a su pueblo, y esas verdades también eran para el mundo, a través de Jesús Dios le habla hoy a su pueblo y también al mundo. En Hebreos 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Estos pasajes bíblicos y este principio que se encuentra en el santuario, que estamos aprendiendo, descubriendo o confirmando el día de hoy, nos dice que Dios busca el acercamiento al ser humano. El Señor no busca esconderse de nosotros. Debemos buscarlo, porque escrito está, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
Todo aquel que busca, encuentra, y al que llama se le abrirá. Dios no está lejos de ti, no está lejos de tu familia. Hay esperanza para tus oraciones. Tus oraciones tienen sentido, tienen una dirección, tienen un lugar donde llegan y hay respuesta para tus oraciones, nos enseña el santuario. Entonces escribió el profeta Isaías, 740 años antes de que viniera el Mesías, Él será por santuario, el Mesías será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar. Jesús, en vez de ser un santuario de amor y protección para Israel, llegó a ser su piedra de tropiezo. Qué triste. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 7, leemos, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él, en esta piedra, Jesucristo, no será jamás avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Jesús es precioso. Hoy también, mis amados y amadas, hoy también hay hombres y mujeres que tienen serias dificultades para aceptar las verdades que Dios comunica a su iglesia por medio de la doctrina del santuario. Pierden de vista a Jesús, quien debe ser el centro de atención en todos los asuntos que se hacían en el santuario. Así como Jesús vino para revelar el carácter de Dios, el santuario reveló su carácter a los israelitas del pasado y también los israelitas espirituales del presente, su iglesia, su belleza, porque Dios es bello. Basta ver la naturaleza. Cuánta belleza hay en la naturaleza. Y toda la forma como estaba estructurado y construido el santuario, había elegancia, fineza, belleza, buen gusto. Su belleza, su santidad, su poder, su misericordia y su amor se revelaban en el santuario. Por eso, Elena de White escribió en El conflicto de los siglos, página 542, esta siguiente amonestación. El pueblo de Dios, es decir, este mensaje es para nosotros, para ti y para mí. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador, tema que veremos más adelante. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Cada cual tiene un alma que salvar o que perder, la suya propia, primeramente. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario. ¿Lo entiendes claramente? Y si no lo entiendes, para servir estamos. Por eso estamos estudiando, para repasar. La palabra de Dios nos dice en San Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A través del santuario Dios nos enseña lo que ha hecho para salvarnos. También nos enseña su voluntad y lo que espera de nosotros. El santuario fue para Israel lo que Jesús es para nosotros hoy. La revelación de Dios, un medio para conocerlo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús en San Juan 14:9. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. El que me ve, ve al que me envió. El conocimiento de esta doctrina traerá solidez a tu vida espiritual. Debes estudiar, debes leer sobre este tema. Debes ilustrarte, instruirte, permitir que el Espíritu Santo te instruya sobre este tema y el ministerio del Señor en el santuario celestial. El estudio de este tema te ayudará a conocer más profunda y acertadamente a Dios y las intenciones que tiene para ti en tu vida. El santuario de Israel fue un medio de comunicación en el pasado. Dios, dice la Biblia, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a través del santuario Dios le habló a Israel, instruyó a Israel, enseñó a Israel, se reveló a Israel. A través de la doctrina hoy del santuario, Dios continúa hablando a su pueblo en el presente, al remanente, a su iglesia presente. El Señor desea que tengamos un conocimiento más acertado y completo del ministerio de Jesús en el cielo. Por esta razón nos ha dado la doctrina del santuario, una de las doctrinas distintivas del pueblo remanente de Dios para estos días. Una doctrina que hace que el remanente sea un pueblo singular,
porque tiene acceso al conocimiento. No desechemos el conocimiento para que no se cumplan en nosotros las palabras que están escritas en Oseas 4:6. ¿Qué dice Oseas 4:6? Voy a buscarlo aquí para todos ustedes. Dice Oseas, mi pueblo fue destruido. ¿Recuerdan que dice así? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Debemos investigar y estudiar la doctrina del santuario para conocer mejor a Dios, para que así la voluntad del Señor pueda cumplirse en nuestra vida. ¿Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario? Salmo 68:24. Podemos enseñar a otras personas los caminos de Dios por medio del santuario. Jesús nos dice que no hay muchos caminos, sino solo uno. Yo soy el camino. Y nadie viene al Padre sino por mí, por este camino. Juan 14:6. El estudio de la doctrina del santuario nos hará exclamar con el profeta Oseas, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Oseas 6:3. Conozcamos al Señor. ¿Por qué Dios tiene tanto interés en darnos este conocimiento? Terminemos con esta pregunta. ¿Por qué a Dios le interesa tanto darnos este conocimiento? En San Juan 17:3 Jesús responde, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hay un santuario en el cielo, y a través del santuario Dios se revela a sus hijos en el presente como lo hizo en el pasado. Traigamos a Dios a nuestro hogar y llenemos nuestro corazón y nuestra familia de su conocimiento. Que Dios les bendiga y que tengan un muy, pero muy feliz sábado en familia. Bendiciones. Que rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoró por lo que
hiciste en mí. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí, 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 por lo que hiciste en mí. Después de haber escuchado este hermoso himno, oremos. Querido Padre, gracias por la presencia y poder del Espíritu Santo, que nos dirige a la enseñanza, hacia la sabiduría, nos dirige a la verdad, al conocimiento de Jesús, al conocimiento de tu voluntad. Gracias por la enseñanza del santuario, ese santuario que estuvo en la tierra, que era una profecía que señalaba hacia el Mesías que también vendría a la tierra. Dios con nosotros, Emmanuel. Gloria a tu nombre y bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.